Cordial saludo. Pido autorización para grabar. Te Autorizo. 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 Gracias. Bueno, esta es la fase 3, modelos y metodologías. Vamos a realizar un conversatorio. Integrantes: Claudia Patricia Cadena Ramírez, Obadías Contrera, Andrea Carolina Sierra, Lely Joana Torres. Curso Psicología Política, tutora Iris Aleida Pinzón, Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Pregunta: ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Introducción. El conflicto armado en nuestro país lleva años arrasando con la vida y la tranquilidad de muchos ciudadanos, teniendo como causa principal las gestiones políticas que se realizan en nuestro país, las cuales muchos no consideran igualitarias ni correctas para el pueblo. Situación que ha cambiado e influenciado en el pensamiento de los ciudadanos, lo que nos ha llevado a tomar de ciertas decisiones a la hora de elegir a las personas que ocuparán el cargo de gobernantes en nuestro país. Y asimismo opiniones divididas, pero haciéndonos cada vez un poco más racionables y responsables a la hora de hacer dicha elección, teniendo un pensamiento más crítico y analítico. Compañera, ¿me colabora, por favor, pasando la diapositiva? Dándole la respuesta a la pregunta, en estos inciden factores de orden estructural que hunden sus raíces en la configuración histórica del país, que han dado como resultado estructuras socioeconómicas y políticas excluyentes que impiden en el ejercicio de la ciudadanía a una buena parte de la población. En esta perspectiva, la violencia como parte de la acción política estaría asociada a la convicción, real o supuesta, de que el conflicto entre actores sociales y políticos solo se desarrolla en la dimensión contradicción y que en el escenario sociopolítico no existen oponentes con proyectos comunes, sino antagonistas irreconciliables con proyectos excluyentes y extensiones de dominación total. Nosotros nos estamos enfrentando a una guerra que lleva más de 50 años en nuestro país, debido a un gobierno que está constituido débilmente y con divisiones políticas. En eso nos vemos inmiscuidos nosotros, teniendo en cuenta que gran parte de la culpa de eso, hay veces la tenemos nosotros por no hacer una buena elección, por no recurrir a un voto en el que lo hagamos a conciencia, sino de lo que nos dicen los demás. Entonces, en ese punto estamos fallando. Tampoco contamos con unas entidades gubernamentales que apoyen en sí al pueblo, teniendo en cuenta que cada vez se le sale más de las manos los grupos que ocasionan la guerra aquí, que son al margen de la ley, se salen más de las manos y hacen lo que ellos quieren con el país. Una muestra está hecha que cada año las masacres aumentan, siempre secuestros y todo ese tipo de cosas que aumentan la violencia y el temor en los habitantes de las comunidades que están más cerca a la guerra. No todo, por lo menos nosotros aquí en la ciudad de Valledupar, pues por un lado estamos bien, literalmente no se toman las pequeñas. Buenas noches. Siguiendo lo que dice la compañera Andrea, Colombia realmente ha sufrido al margen del conflicto armado durante más de 60 años y donde Colombia siempre ha estado sumergida en el contexto de las armas. Siempre ha protagonizado los encabezados de las noticias nacionales hasta internacionales, en los periódicos, y este comportamiento sociopolítico se ha consolidado como algo silencioso, en donde la injusticia es el principal objetivo, donde la desesperanza social expresa la cotidiana del país. La guerra se produce a diario. Pienso de que en los últimos años siento que se ha consumido más la guerra acá en Colombia y que somos como la página amarillista, como se puede decir internacionalmente, no solamente en el conflicto armado, también en la droga.
porque eso, la guerra también comienza con la droga. Entonces, somos como los pioneros en la drogadicción o en vender droga y se sumerge mucho en los conflictos de pandillas y todo eso. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el hospital hace 2 años y se estaba formando en la cabecera municipal, más adelante de San José de Oriente, está un margen del conflicto que estaba la guerrilla. Se habían desmovilizado, pero lo que estamos viendo hace poco tiempo, volvimos otra vez a tenerle miedo a salir a las calles, a que no tengamos como un voto de que necesitamos una seguridad y que la política es la que no nos da como el aval de que nos protejan. O sea, los políticos solamente quieren un pedacito del voto, o te doy los 50 o los 60 o los 70,000 pesos y votas por mí, pero el día de mañana se olvidan de que nosotros existimos. Nosotros no contamos como país, sino en el momento de la votación. No nos tienen no nos tienen en cuenta en las decisiones y realmente deberían tenerlo porque nosotros somos el pueblo y lo político está para el pueblo. Entonces, lo sociopolítico siempre va a estar y el conflicto siempre va a estar. Es como echar una mentira que la guerra se va a acabar algún día. Yo creo que la guerra se acaba cuando uno se muere. Entonces ahí vienen los riesgos psicosociales, viene el estrés, porque muchas personas sufrimos de estrés porque se nos muere alguien o que los matan a alguien. Y muchas veces en la época pasada se veía eso, que muchas personas le tenían miedo a salir de las casas por los problemas políticos y del conflicto armado. Le cedo el turno al compañero Ovaris. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Bueno, adicionando un poco a lo que mis compañeros han mencionado, entonces voy a tocar ya como que el tema positivo que trajo todo el tema y el rollo del conflicto armado. Ya mencionamos todo lo que tuvo que ver la violencia, eh, las alteraciones del estado de ánimo causado por mismo conflicto y toda la desintegración familiar y las vulneraciones de derechos que dejaron el conflicto armado. Entonces, algo que considero que influyó el conflicto armado son los distintos planes de gobierno donde muchos de los gobernantes asumieron desde el plan de gobierno territorial diferentes actores o, o alternativas para mitigar un poco lo que se le causó a las familias y a las personas víctimas del conflicto armado. Hoy en día vemos que existen acciones encaminadas a restablecer la calidad de vida y bienestar de esas personas y que también existen psicólogos y programas de orientación que permiten a las familias que fueron afectadas por el mismo reinsertarse nuevamente a la sociedad y a la estructura de forma adecuada, no eliminando todo lo que causó el conflicto, pero sí como enseñándoles a combatirlo y a enfrentarlo para que logren rehacer nuevamente su calidad de vida y logren cambiar un poco para mejorar su realidad inmediata. De hecho, a la respuesta del planteamiento, yo mencioné que pienso que el conflicto armado son los distintos, perdón, pienso que lo que ha instruido el conflicto armado son los distintos planes de gobierno que muchos de nuestros gobernantes han asumido, ya que muchos de ellos han destinado una cantidad de recursos para garantizar la seguridad de los pueblos, es decir, que el Estado está intentando reparar a las víctimas para sí mismo combatir el conflicto armado de raíz. ¿Qué quiere decir esto? Al intentar ellos combatir el conflicto armado por medio
de la mejora de la calidad de vida de las víctimas, están tratando de eliminar del pueblo este tema que causó y tuvo tanto auge o tiene tanto auge en nuestro país, donde las personas lo están viendo ya como un problema de salud pública, porque todos fuimos afectados, sea directa o indirectamente, por el conflicto, porque muchas de las personas no tienen el tema de la certificación que los hace ante el Estado una víctima del conflicto armado, pero indirectamente muchos de nosotros sí fuimos afectados. Por ejemplo, yo no soy certificado ante el gobierno como una víctima del conflicto armado, pero al yo preguntarle a mi familia, porque no me compete esa edad o no nací en esa edad donde el conflicto armado estaba en su auge, eh, mis padres y mi abuela mencionan que muchos de esos grupos entraban o ingresaban a las tierras y se llevaban una cantidad de X de animales, o los amenazaban o se tenían que ir. Pero como antes no existía el tema de escritura pública, ellos actualmente no tuvieron cómo probar eso. Entonces, ya vemos que dentro de los planes de gobierno nacionales y municipales existen acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas víctimas del conflicto. Eso es todo, compañero. Bueno, muchas gracias, compañero Adis. La verdad que es un punto muy reflexivo porque precisamente no es llegar a atacar al gobierno como tal, sino pues ver aquellas alternativas o aquellos espacios de esos recursos con el fin de garantizar la seguridad del país. Sí, en este sentido, pues se han utilizado herramientas para una conciliación sociopolítica en la búsqueda de terminar el conflicto y simultáneamente satisfacer los derechos de las víctimas y de la sociedad para esclarecer la verdad. Esa verdad donde se ha dado aquellos espacios de reflexión y, como tú dices, de acompañamiento tanto de un grupo interdisciplinar como psicólogos, sociólogos, abogados, una cantidad de personas que verdaderamente se han preocupado por aquello y restituir aquellas situaciones o estados de salud mental que pues ha dejado este conflicto. Con el fin de que se haga justicia, ¿cierto? Todo esto viene focalizado para obtener una reparación y se adopten garantías de hechos violentos para que no se repitan, pero la realidad son otras en el conflicto. O sea, estamos mirando que todavía estamos en el conflicto y pues la realidad es que sería una sociedad, ¿cierto? Y que es necesario que esa sociedad tenga un conflicto, porque entonces no tendríamos sentido, o sea, no sería una sociedad porque si nos ponemos a mirar, si no hay de pronto política, no tendríamos conflicto, también podríamos decir. Entonces, es mirar que en los actuales gobiernos, en las actuales promesas que nos hagan, se cumpla, porque es que estamos hablando de una situación de que vienen y nos engañan, nos persuaden, nos dicen, por lo tanto, nos creemos y seguimos en una realidad social que pues lamentablemente la población civil se ve afectada. Bueno, muchas gracias, compañero, por ese punto positivo. Entonces, el comportamiento sociopolítico instituido por el conflicto armado en Colombia es crítico actualmente, en la actualidad, donde se da un rechazo a las funciones del Estado, el manejo del gobierno, a estos grupos al margen de la ley, porque siguen los actos violentos. ¿Por qué se dice que son los actos violentos? Porque se ha hablado de un proceso de paz y se han visto varias cantidades o comportamientos que va desde la disminución, la terminación y la reaparición de una manera sorpresiva el conflicto armado. O sea, que disminuye, se hacen cositas, pañitos y luego vuelve otra vez y ellos comienzan a se vuelven otra vez para liderar eso que ellos están, ¿cómo les digo yo a ustedes? Que están pidiendo por derecho, ¿cierto? Entonces, donde no se ve el manejo de las políticas responsables, eso debido a que en estos grupos siguen delinquiendo de una manera pasiva,
se puede decir, pero catastrófica hacia los derechos humanos del campesino, grupos étnicos, personas que se encuentran en extrema pobreza, niños, familias que en medio de la violencia son ejecutados sin saber de estas pretensiones. O sea, estamos inocentes de eso, sin tener culpa, como también aquellos civiles que debido a sus oficios corren. Vea lo que está pasando en Colombia, que van por las carreteras y están siendo atacados, queman sus carros, fuente de su trabajo, ¿cierto? Tenemos una sociedad que vive una situación de tensión y daños inclusive a la salud mental, y no saber en qué momento Colombia, o sea, se vuelve a vivir una zozobra de una Colombia insegura. Acuérdese que esto radica lo que es la delincuencia, como estaba hablando la compañera Leslie. La gente tiene que desplazarse a zonas urbanas sin saber qué necesidades van a presentar allá. Entonces, bajo esos estándares, se maneja de pronto un bienestar, una calidad de vida que debemos solicitar. En ese sentido, hago una ejemplificación acá con el Calderón 2016, el conflicto armado colombiano se ha caracterizado por ser uno de los más largos del mundo, que ha dejado miles de víctimas a su paso. Una búsqueda de la paz que ha sido en diferentes momentos, escenarios históricos, el principal objetivo del Estado a través de varios intentos de negociación con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia, Ejército y Pueblo, FARC, que han terminado sin ningún éxito. Ejemplo de ellos son los diálogos de paz de Encaguán de 1997 durante la administración de Pastrana, que fueron infructuosos, o sea que no dieron ninguna alternativa. Sí, y también quiero hacer una referencia al texto, el lavado del cerebro. Nosotros no estamos exentos donde por medio de persuasiones nos hagan unas mentes muy chiquitas por medio de las palabras, ¿cierto? Entonces nosotros somos persuadidos por las palabras, por aquellos poderes, ¿cierto? Por aquellos movimientos políticos que nos hacen más, como se dice, la compra de voto, hágame usted eso o por un favor, bueno, etcétera. ¿Sí? Entonces, que en la actualidad cada uno busca sus intereses, porque en realidad nosotros miramos y son los intereses de ellos más los intereses de nosotros, que nosotros creemos que son los intereses de nosotros, pero en realidad vivimos una situación diferente porque cuando ya vamos a la realidad, pues somos engañados, ¿cierto? Entonces, conclusión. Se concluye que la sociopolítica permite el estudio y el análisis del comportamiento en relación a la sociedad y la política. De esta manera, Colombia está presente en una sociopolítica desequilibrada, que genera un ambiente intranquilo por hechos que pasan en dirección al conflicto armado, que siguen afectando a la población civil colombiana y vulnerando los derechos del ciudadano, como actos violentos, homicidas que afectan los pueblos, familias, niños, comunidades que se encuentran en medio de la guerra, donde el gobierno se focaliza en los temas según el grupo de trabajo por Colombia GTC, una unidad política y social, la manifestación de la sociedad civil reclamando sus derechos, el desprestigio de la clase política y la corrupción, la construcción de un país en paz, en donde se invite a la mesa a todos los actores del conflicto, la necesidad de volver a retomar instituciones y principios que son fundamentales en la construcción de la sociedad, como la familia y la escuela, y cobran fuerza en este momento, los cuales no han sido fructíferas porque se ve el resultado desolador, marginal y violento, donde impera la delincuencia, situaciones infrahumanas que afectan a una sociedad. Bueno, muchas gracias, compañeros. Vamos a referencias. Muchas gracias, que tengan una feliz noche. Damos por culminado el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones.